La casa Campbell estaba en Highland Park, uno de los barrios más prestigiosos de Dallas. La mansión de 2 plantas, con sus columnas blancas y su cuidado césped, daba a la calle con 3 filas de ventanas. La respetabilidad se reflejaba en cada detalle: escalones de mármol a la italiana, barandillas de hierro forjado hechas a mano, una enorme puerta de roble con un picaporte de bronce en forma de cabeza de león. La brisa primaveral agitaba las copas de los robles centenarios que rodeaban el terreno de casi un acre. Arbustos de azaleas y rododendros perfectamente recortados enmarcaban un sinuoso camino de entrada revestido de piedra clara. Kathleen Roberts, ahora Campbell, pasó la palma de la mano por el tablero de caoba pulida de la mesa del comedor. El espacioso comedor de techos altos olía a pavo asado, romero y tomillo. La araña de cristal del siglo XVIII, importada de Francia, proyectaba un suave resplandor sobre el juego de ceremonia que Edward había heredado de su abuela. Las paredes estaban decoradas con pinturas al óleo en enormes marcos dorados, y el suelo estaba cubierto con una alfombra persa hecha a mano de más de 100 años de antigüedad. Unos candelabros de plata en las esquinas de la sala proporcionaban iluminación adicional, haciendo que el ambiente fuera solemne y un poco teatral. Kathleen comprobó por última vez los cubiertos. Los tenedores y cuchillos de plata con los monogramas de la familia Campbell estaban colocados con precisión matemática. La vajilla de porcelana fina con borde dorado combinaba a la perfección con las copas de cristal hechas a mano. Las servilletas de lino estaban dobladas en forma de lirios, un arte que Kathleen había aprendido específicamente para satisfacer los estándares de la familia de su marido. «Veo que has vuelto a cocinar sola», se oyó una voz familiar detrás de ella. ¿No sugirió Edward contratar a un cocinero? Sería más apropiado en nuestro círculo. Joanna Campbell, una viuda de 62 años, pelo perfecto y fríos ojos azules, echó un vistazo a la mesa. Sus labios finos, teñidos de carmín claro, temblaban en apariencia de sonrisa. Llevaba un vestido Chanel color pastel, un collar de perlas de 3 vueltas y unos pendientes de diamantes que le gustaba subrayar que pertenecían a su bisabuela. «Me gusta cocinar», respondió Kathleen con calma, ajustando un pliegue del mantel blanco. «Además, es una cena familiar y quería hacerlo todo yo». «Por supuesto, cariño, para una chica de... es una habilidad importante para una chica de familia pobre». Joanna hizo una pausa ante la palabra «Beshi», dándole un distintivo tinte de despectiva simpatía. «Supongo que tu madre también cocinaba para ella». Kathleen se mordió el labio, conteniendo la respuesta que estaba a punto de dar. En los 3 años que llevaba casada, se había acostumbrado a ese tipo de comentarios. El primer año había intentado demostrarlo, explicarlo, defenderse. Luego se dio cuenta de que era inútil. Joanna solo veía en ella lo que quería ver. Una simplona que había tenido la suerte de casarse con el heredero de una fortuna. Edward entró en el salón, un hombre alto de pelo canoso y andar seguro. A sus 37 años tenía un aspecto sólido y respetable. Su traje gris de Brioni estaba impecable y sus gemelos de diamantes brillaban en los puños de su camisa blanca como la nieve. Había heredado el negocio familiar de inversiones y estaba orgulloso de su posición en los círculos empresariales de Dallas. «Mamá, ¿ya has llegado?». Besó a Joanna en la mejilla y la envolvió en una nube de perfume caro. «Michael y Sara están de camino. Dijeron que estaban atrapados en el tráfico en la calle Knox. Había habido otro accidente». Kathleen notó que él ni siquiera la miraba. Era como si ella formara parte del interior, no más perceptible que un jarrón de flores en el aparador o un cuadro en la pared. «Cariño, me preocupa que tu mujer pase demasiado tiempo en la cocina». Joanna se hundió con gracia en la silla junto a la chimenea, cruzando las piernas con sus zapatos Manolo Blahnik. «No es costumbre en nuestro círculo. Lady Astor se preguntaba la semana pasada por qué no habías traído a tu mujer a la gala benéfica». «Mamá, no empieces.
Edward se dirigió a la barra de caoba y cogió una botella de whisky de 20 años. Todo el mundo tiene sus manías. A Kathleen le gusta cocinar, déjala cocinar. ¿Rarezas? Joanna levantó las cejas, cuidadosamente delineadas y coloreadas. ¿Sabes? Margaret Wilson me preguntó el otro día por qué tu mujer nunca aparecía por el club de golf. No supe qué decir. Esto se está poniendo incómodo, querida. Kathleen se apartó de la ventana, fingiendo comprobar si habían llegado los invitados. En realidad, no quería volver a oír hablar de sus defectos. El jardín tenía muy buen aspecto. Los rosales que ella misma había recogido y plantado la primavera pasada estaban en plena floración. Michael, el hermano pequeño de Edward, entró en el comedor con su mujer, Sarah. Michael había heredado el aspecto de la familia Campbell: pelo rubio con un corte impecable, nariz recta, mandíbula cuadrada y hoyuelos en la barbilla. Era socio del prestigioso bufete de abogados Wilson & Black, especializado en derecho mercantil y fusiones. Sarah era todo lo contrario: una morena menuda con los labios pintados de un color vivo, una manicura perfecta y una sonrisa de socialité. Era columnista de sociedad en la revista local Dallas Society. «¡Qué bien!», dijo Sarah, mirando alrededor de la mesa. Su mirada se detuvo en el centro de mesa con calas blancas y plantas. «Lo ha hecho todo Kathleen. Yo que tú contrataría el catering de ese restaurante francés de Maple Avenue. ¿Recuerdas, Joanna, el catering de la recepción de los Vanderbilt? Lo hizo todo ella misma, por supuesto», dijo Joanna con una ligera risita. «Nuestra Kathleen es tan práctica, una auténtica ama de casa». «Por favor, venid a la mesa», dijo Kathleen, intentando no reaccionar ante otro pinchazo. Con los años, había aprendido a mantener la sangre fría, dijeran lo que dijeran. Edward se sentó a la cabecera de la mesa, en el lugar que había ocupado su padre, Joanna a su derecha, y Michael y Sarah frente a él. Kathleen se sentó en el extremo opuesto, más cerca de la puerta que daba a la cocina, el puesto de criada, no de señora de la casa. ¿Vino? Edward sacó una botella de Chateau Margaux de la nevera especial. La cosecha es de 2005. ¿Recuerdas, Michael, cuando lo compramos en la subasta de Nueva York? Aquella noche en Sotheby's. Por supuesto, asintió su hermano, aceptando su copa. Los Rothschild intentaron superar nuestra oferta. Acabamos pagando casi el doble. Kathleen empezó a servir los platos. Pavo asado con salsa de arándanos, patatas gratinadas con trufas, espárragos a la parrilla con parmesano. Todo preparado con recetas del libro de cocina de la familia Campbell, que Joanna le había permitido hojear a regañadientes después de la boda. «Espero que no hayas salado demasiado el pavo como la última vez», dijo Joanna, mirando su plato. Entonces la carne estaba incomible. «Seguí la receta de tu abuela», respondió Kathleen con calma, sirviendo agua en copas de cristal. «Exactamente la cantidad de sal especificada». «¿Ah? ¿Esa receta?». Sarah exhibió teatralmente sus manos perfectamente cuidadas. «Lo intenté el año pasado para Acción de Gracias, pero no funcionó. Supongo que hace falta un talento especial, o una motivación especial», añadió con una sonrisa significativa. Se hizo un silencio tenso en la mesa, interrumpido por el tintineo de los cubiertos sobre la vajilla. Michael hablaba del nuevo proyecto de su bufete, la fusión de dos compañías petroleras con una capitalización combinada de varios miles de millones. Sarah se queja de la incompetencia del diseñador de interiores, que no encuentra el tono de beige adecuado para el salón de su nuevo ático. Joanna compartió sus impresiones sobre un baile benéfico en el Museo de Arte de la ciudad, donde recaudaron casi $1.000.000 para un hospital infantil. Hablando de caridad, Joanna se volvió hacia Kathleen, secándose graciosamente los labios con una servilleta. «La señora Davenport preguntó por qué no estabas en nuestro comité del baile de primavera. Todas las esposas de buena familia encuentran tiempo para actividades sociales.
Es una cuestión de reputación, querida. Hago donaciones por Internet, contestó Kathleen cortando un trozo de pavo. ¿Por Internet? Joanna arrugó la nariz como si hubiera oído una palabra obscena. Querida, no se trata de dinero. Se trata de conexiones, reputación, posición social. Debes asistir a eventos sociales, hacer amistades útiles. Es tu deber como esposa de Edward. ¿Y tú, Kathleen, sigues en casa?, preguntó Sarah, dando un sorbo a su vino y dejando un rastro de carmín en el borde de la copa. Creía que ibas a buscar trabajo después de la boda. Recuerdo que dijiste algo de una carrera inmobiliaria. Trabajo a distancia, respondió Kathleen discretamente. ¿A distancia?, resopló Joanna. ¿Eso es cuando te sientas en pijama delante del ordenador? Cariño, eso no es un trabajo. Es un pasatiempo para amas de casa aburridas. Un trabajo de verdad es una oficina, subordinados, reuniones de negocios, negociaciones. Mamá tiene razón, intervino de pronto Edward. Ya había terminado su tercera copa de vino y hablaba más alto de lo habitual. Sabes que soy perfectamente capaz de mantener una familia. Mis ingresos son superiores a los de la mayoría de la gente de Dallas. Tus esfuerzos por ganar un céntimo parecen patéticos. Kathleen levantó la cabeza, encontrándose con la mirada de su marido. No son peniques, Edward. Gano un dinero decente. Dios, basta ya. Golpeó bruscamente el vaso contra la mesa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco. Estoy harto de oír hablar de tu supuesta carrera. No has trabajado ni un solo día desde que nos casamos. Eso no es verdad. Estoy trabajando en grandes proyectos. ¿Qué clase de proyectos? Edward sonrió con sarcasmo. Vender casas en los suburbios por 200,000. No seas ridículo. Hago negocios millonarios en un solo día. No tienes ni idea de lo que son los verdaderos negocios. Edward, por favor. No, ¿sabes qué? Se levantó bruscamente, balanceándose. La silla cayó al suelo con estrépito. Estoy harto de esta farsa. Estoy harto de fingir que tenemos un matrimonio normal, que eres digno del apellido Campbell. Michael tosió torpemente, mirando a su mujer. Ed, quizá no deberíamos hacer esto ahora. Estamos cenando. ¿Por qué no? La voz de Edward se hizo más fuerte. Que todo el mundo sepa la verdad. Kathleen, te pegaste a mí como una sanguijuela porque viste el dinero y la posición. ¿Pensaste que sentarías la cabeza? ¿Que te casarías con Campbell y vivirías como una reina? Sarah se tapó la boca con la palma de la mano, ocultando a duras penas su curiosidad. Joanna estaba sentada con cara de piedra, pero una leve sonrisa de satisfacción acechaba en la comisura de sus labios. No eras ni eres nada, continuó Edward, señalando con el dedo a su esposa. Una chica de pueblo que tuvo la suerte de conocerme en aquel estúpido acto benéfico. Te lo di todo. Una casa, estatus, dinero, un nombre. ¿Y tú qué me has dado? Nada. Solo vergüenza delante de mis amigos y quejas constantes sobre mi familia. Kathleen apretó la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Levantó lentamente los ojos hacia su marido. Te quiero fuera de mi casa, dijo Edward, inclinándose sobre la mesa. Hoy mismo. Recoge tus harapos y lárgate. Siempre has sido una carga y no voy a soportarlo más. Lárgate. Edward, estás borracho, dijo Kathleen en voz baja. Discutámoslo mañana cuando estés sobrio. No, dijo golpeando la mesa con el puño. El cristal tintineó. Estoy completamente sobrio y sé exactamente lo que digo. Fuera de mi casa, ahora. Kathleen se levantó lentamente. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus manos temblaban ligeramente. De acuerdo, dijo con voz firme. Me marcho. Buena decisión, querida, murmuró Joanna reclinándose en la silla. Algunas personas necesitan saber cuál es su lugar, y más vale tarde que nunca. Espero que esto te sirva de lección. No te preocupes por las cosas, añadió Sarah con fingida simpatía. Ayudaré a Edward a ordenar tu armario. Estoy segura de que la mayor parte se puede donar a la beneficencia.
Al albergue de indigentes le encantarían tus vestidos de mercadillo. Kathleen recorrió el comedor con la mirada. Sus ojos se detuvieron en el cuadro sobre la repisa de la chimenea, un paisaje de Hill valorado en $250,000, en el reloj antiguo de la esquina, obra de un artesano alemán del siglo XVIII, en la plata de la familia, estampada por joyeros londinenses. Conocía la historia de cada una de las cosas de la casa. La conocía mejor que el propio Edward. Se giró lentamente y salió de la habitación. La risa de Sara sonó detrás de ella. «Vaya, ni siquiera has discutido. Pensé que iba a ser histérica y deshonrosa. Es tan típico de las mujeres de su círculo. Se da cuenta de que podría dejarla sin un céntimo», dijo Edward con suficiencia, sirviéndose otro whisky. «Que intente demostrar algo. Mis abogados se asegurarán de que no reciba ni un céntimo». Kathleen metió metódicamente sus cosas en la maleta, intentando ignorar las voces que venían del piso de abajo. Las paredes de la vieja casa no impedían el paso de los sonidos, y ella podía oír cada palabra. «Ni siquiera intentó justificarse», dijo Sara. «Simplemente se levantó y fue a hacer las maletas. Debía de tener remordimientos de conciencia». «¿Por qué iba a tenerla?», dijo Joanna. «Todos sabíamos exactamente por qué se había casado con Edward. Me sorprende que lo haya soportado tanto tiempo». Kathleen dobló con cuidado el vestido azul que había llevado en su primera cita con Edward. Entonces parecía un hombre distinto, atento, cariñoso, sincero. Se habían conocido en una subasta benéfica, en la que ella representaba a una agencia inmobiliaria y él era uno de los principales patrocinadores. Los recuerdos la invadieron contra su voluntad. Hacía 4 años, 6 meses antes de conocer a Edward, había encontrado esta casa. El propietario, un anciano magnate del petróleo, viajaba a Europa y quería vender la mansión lo antes posible. Kathleen acababa de empezar a trabajar con propiedades de lujo, pero ya se había labrado una reputación. La operación era complicada. La casa necesitaba serias reparaciones. Había que reforzar los cimientos y sustituir por completo el sistema de calefacción. Otros agentes inmobiliarios se negaron a aceptar la propiedad, creyendo que era un problema. Pero Kathleen vio el potencial. Invirtió todos sus ahorros y pidió un préstamo garantizado por otra propiedad. La renovación duró casi un año. Supervisó personalmente cada paso del proceso, seleccionando los materiales y supervisando a los trabajadores. Cuando conoció a Edward, la casa estaba lista, pero ella no tenía prisa por mudarse, ya que pensaba venderla para obtener un buen beneficio. Y entonces apareció Edward, el encantador y confiado heredero de una fortuna. En su tercera cita, la invitó a cenar a casa de sus padres. Kathleen percibió de inmediato la frialdad de Joanna, pero lo achacó a la natural cautela de su madre. Tras el compromiso, Edward le propuso mudarse a la mansión de la familia Campbell. Kathleen aceptó y decidió no hablar todavía de su casa de Highland Park. Quería que su relación se basara en sentimientos, no en cálculos financieros. «Dios ha dejado aquí la mitad de sus cosas», dijo Sara. «Edward, ¿estás seguro de que no quieres registrar sus maletas? ¿Y si lleva algo de valor?» «No creo que tenga valor», replicó Edward. «Sabe que podría demandarla». Kathleen sonrió mientras cerraba la cremallera de su maleta. Si supieran que lo más valioso de la casa le pertenecía a ella. Las escrituras de la mansión estaban en su bolso, a buen recaudo en un compartimento secreto. Bajó las escaleras arrastrando 2 maletas. El salón bullía de actividad. Joanna ya estaba discutiendo con Sara los planes para redecorar el interior. «Lo primero que hay que hacer es deshacerse de esas horribles cortinas», dijo su suegra. Kathleen siempre había tenido un gusto cuestionable. «Y retapizar los muebles», dijo Sara. «Estos sofás parecen tan provincianos». Edward estaba sentado en una silla con un vaso de whisky, observando con mirada victoriosa. Michael estaba tecleando algo en su teléfono, probablemente ya en contacto con su abogado.
Estoy lista, dijo Kathleen, deteniéndose en la puerta. Bien. Edward ni siquiera giró la cabeza. Las llaves en la cómoda. Kathleen sacó un manojo de llaves del bolso y las colocó sobre la cómoda antigua que había junto a la entrada. El sonido metálico parecía especialmente fuerte en el silencio. Y no entres aquí sin invitación, añadió Joanna. Esto es propiedad privada. No te preocupes, replicó Kathleen con calma. No pienso volver. Salió al porche. La lluvia se había intensificado. Las gotas tamborileaban sobre la visera de la entrada. Kathleen sacó el teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche, marcó el número de su asistente. «¿Robert? Soy Kathleen. Quisiera la escritura de la casa de la avenida Maple a mi nombre». «Sí, esa. Y contacta con la agencia, que empiecen a buscar un comprador. La oferta mínima es de 4 millones». El taxi llegó 10 minutos después. El conductor me ayudó a cargar las maletas en el maletero. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras se ponía al volante. «Al centro, calle Mayor, 1245». El coche arrancó. Kathleen se dio la vuelta, echando un último vistazo a la mansión. Vio las siluetas de Edward y su familia en las ventanas del salón. Ya habían alzado sus copas, celebrando su partida. El trayecto hasta el centro duró 20 minutos. Su piso estaba en un moderno rascacielos con ventanas panorámicas y vistas a todo Dallas. El conserje la ayudó a llevar las maletas hasta el ascensor. «Buenas noches, señora Roberts», la siguió llamando por su apellido de soltera. «Me alegro de volver a verla. Gracias, James. He vuelto para quedarme». El piso la recibió con frialdad y silencio. El interior minimalista contrastaba con el lujo pomposo de la casa Campbell. Aquí todo estaba subordinado a la funcionalidad y la comodidad. Kathleen entró en el despacho y encendió el portátil. En la pantalla aparecieron docenas de correos electrónicos sin leer. La mayoría eran de clientes y socios. En los 3 años que llevaba casada, había intentado trabajar con discreción para no suscitar preguntas de la familia de su marido. Marcó el número de su abogado. «¿Jonathan? Soy Kathleen Roberts. Necesito iniciar los trámites de divorcio. Además, ¿recuerdas esa casa en Highland Park? Sí, donde vive mi marido. Inicia los trámites de desahucio. Tienen 3 meses. ¿Está segura? La oficina del procurador lo ha aclarado. Podría causar un escándalo. Por supuesto, envía la notificación en 3 meses, ni un día antes». Kathleen colgó el teléfono y se asomó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban. En algún lugar, en un barrio de lujo, la familia Campbell celebraba haberse deshecho de un pariente incómodo. Sacó del bolso las escrituras de la casa y las extendió sobre la mesa. La escritura, el certificado de titularidad, los recibos de impuestos, todo a su nombre, Kathleen Roberts. Incluso después de casarse, no había cambiado el papeleo, intuyendo que podría resultarle útil. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. «El papeleo está listo. La agencia está empezando a buscar compradores. Ya hay 3 clientes interesados». Kathleen sonrió. La rueda del destino se había puesto en marcha. Solo quedaba esperar. Se dirigió al dormitorio y empezó a ordenar las maletas. Los vestidos que tanto disgustaban a Joanna encontraron su sitio en el vestidor. Los zapatos se alinearon en las estanterías. Los cosméticos se colocaron en el tocador. Empezaba a amanecer en la ventana. Kathleen se duchó y se puso ropa de casa. Preparó café y se sentó en el balcón a contemplar el despertar de la ciudad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su amiga Lisa. «Kat, ¿es verdad? ¿Has dejado a Edward?» «Las noticias vuelan», sonrió Kathleen. «Sara está en todo Facebook. Dice que te escapaste en mitad de la noche con la vajilla de plata de la familia». «Ah, sí, qué original». «Kat, ¿qué ha pasado? ¿Necesitas ayuda?» «Está bien, Lisa. Es hora de poner los puntos sobre las íes». Después de hablar con su amiga, Kathleen revisó las redes sociales. En efecto, Sara había conseguido publicar varios posts que mostraban la dramática escena del destierro de su esposa infiel.
Los comentarios estaban llenos de simpatía por el pobre Edward y de condena a la cazadora de dinero. Kathleen cerró el portátil. Que dijeran lo que quisieran. En 3 meses tendrían que reconsiderarlo. Marcó el número de su oficina. Buenos días, Melissa. Diles a todos que vuelvo al trabajo a tiempo completo. Programa una reunión para las 10 a.m. y prepara informes sobre todos los proyectos actuales. Por supuesto, señorita Roberts. Me alegro de tenerla de nuevo con nosotros. Kathleen terminó su café y fue a vestirse. Escogió del armario un estricto traje de negocios, el mismo con el que solía firmar sus mayores negocios. Era hora de volver a la vida real. Antes de salir, echó otro vistazo a los papeles que tenía sobre la mesa. La casa de Highland Park esperaba su destino, y la familia Campbell seguía celebrando su victoria, sin saber que lo hacían en casa ajena. Kathleen sonrió a su reflejo en el espejo. 3 meses no era mucho tiempo, pero era tiempo suficiente para prepararse para el acto final de este drama. Salió del piso y cerró la puerta con cuidado. Empezaba un nuevo día y tenía mucho trabajo por delante. No solo tenía que recuperar su reputación empresarial, sino también preparar una sorpresa para su ex familia. En el ascensor se encontró con su vecina del piso 15. Kathleen, hacía tiempo que no te veía. ¿Qué tal estás? Bien, Margaret. De vuelta al trabajo. Oh, eso es maravilloso. Por cierto, mi sobrino está buscando casa. ¿Tienes alguna recomendación? Oh, claro. Pásese por la oficina, veremos qué podemos hacer. Al salir del edificio, Kathleen respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Había dejado de llover y el sol se alzaba sobre la ciudad. Comenzaba una nueva etapa de su vida y estaba preparada para ello. Subió a su coche, un modesto Lexus que guardaba en un garaje subterráneo, y marcó por última vez el número de su abogado. Jonathan, un detalle más. Cuando envíes la notificación de desahucio, incluye una copia del título de propiedad, que sepan con quién están tratando. Entendido, señorita Roberts, así se hará. Kathleen arrancó el motor y salió a la calle. Dallas se extendía por delante, una ciudad de oportunidades y sorpresas, y una de esas sorpresas esperaba a la familia Campbell exactamente 3 meses después. La amplia oficina de Prestige Realty bullía de entusiasmo. La noticia del regreso de Kathleen se extendió al instante. El personal murmuraba, comentando los cambios en su aspecto y comportamiento. En 3 años de ausencia, se había vuelto más segura de sí misma, más severa, más decidida. Así que, colegas, comenzó Kathleen, mirando alrededor de la sala de conferencias. Vuelvo al trabajo a tiempo completo. Hablemos de los proyectos actuales. Melissa, su ayudante, repartió los informes. Kathleen no había perdido ni un solo cliente importante durante su tiempo en la sombra y seguía haciendo negocios a través de empleados de confianza. Ahora era el momento de salir de entre bastidores. Tenemos una oferta interesante por el centro de oficinas de Ross Avenue, informó Robert. El propietario está dispuesto a vender, pero está sobrevalorado. Me ocuparé personalmente, asintió Kathleen. ¿Y el complejo de apartamentos de plano? La reunión duró 2 horas. Kathleen entró en todos los detalles repartiendo tareas, ajustando la estrategia. Al final de la reunión, todos sabían que el jefe había vuelto con fuerza. Al mismo tiempo, en el distrito financiero de Dallas, Edward Campbell estaba sentado en su despacho de la planta 23. Las ventanas panorámicas daban al centro de la ciudad. Sobre el escritorio había una fotografía con marco de plata en la que aparecía solo, sin Kathleen. Enhorabuena por tu puesta en libertad. Steven, su socio, entró en el despacho. He oído que por fin te has librado del lastre. Las noticias vuelan, sonrió Edward. Sí, tuve que tomar decisiones difíciles. Kathleen no era quien decía ser. Las mujeres, siempre mirando la cuenta bancaria. Exacto, menos mal que lo descubrí a tiempo. Sin acuerdo prenupcial, sin cuentas conjuntas, no recibirá ni un céntimo. Edward se recostó en su silla,
disfrutando de la simpatía de su colega. Durante la última semana, había contado su versión de los hechos a todos sus conocidos. La historia era cada vez más detallada. Kathleen parecía ser una cazafortunas, una perdedora incapaz de igualar su estatus o simplemente una aburrida ama de casa. Por cierto, ¿está ya el abogado trabajando en el divorcio?, preguntó Stephen. Todavía no. Primero deja que encuentre un lugar donde vivir y un trabajo. Luego empezaremos el proceso. No tengo prisa. La casa está a mi nombre, las cuentas también. Dejémosle sufrir. En ese momento sonó el teléfono en la recepción. La secretaria cambió la llamada a la línea interna. Señor Campbell, mensajero para usted. Documentos urgentes, necesita una firma personal. Déjeme pasar. El mensajero le entregó un sobre y le pidió que lo firmara. Edward abrió el paquete descuidadamente, esperando más papeles de negocios. En su lugar, encontró una notificación oficial del bufete de abogados Harrison y Asociados. Por la presente se le notifica que Kathleen Roberts ha iniciado un procedimiento de divorcio. ¿Qué demonios era eso? Edward recorrió el texto con la mirada. Era la primera en solicitar el divorcio. ¿Hay algún problema? Stephen se preocupó. Nada grave. Fue repentino. Supongo que encontró un abogado. Edward dejó los papeles a un lado sin fijarse en el segundo sobre de la bolsa. Era la notificación para proceder a la venta de la casa, pero no se pondría a ello hasta la noche. Mientras tanto, Kathleen se reunía con el posible comprador de la mansión de Highland Park. El señor Chen, un acaudalado hombre de negocios de Hong Kong, buscaba una residencia en Dallas para su empresa en expansión. La casa está en muy buen estado, dijo Kathleen, mostrando las fotos. Recientes reformas, nuevos servicios, el barrio es lujoso, los vecinos respetables. ¿Y los inquilinos actuales?, preguntó el señor Chen. Inquilinos. El contrato vence dentro de 2 meses y medio. La casa estará vacía cuando se cierre el trato. El precio es alto, pero merece la pena. Estoy de acuerdo. Se dieron la mano. El trato se cerró por $4.200.000. Kathleen incluso hizo un pequeño descuento por una decisión rápida. Por la tarde del mismo día, Edward volvió a casa de muy buen humor. El día había ido bien. Se había firmado un lucrativo contrato. Las acciones de la empresa habían subido y la historia del divorcio no había hecho más que mejorar su posición entre sus socios. Muchos pensaron que había hecho lo que debe hacer un hombre de verdad, deshacerse de una esposa inadecuada. Edward, ¿has visto esto? Joanna se reunió con él en el salón con un sobre en la mano. Una especie de aviso para vender la casa. ¿Qué? Déjame ver. Pasó los ojos por el documento y la sonrisa se le borró lentamente de la cara. Decía que la casa del 45 de Maple Avenue estaba en venta y que la fecha de desalojo era dentro de 2 meses y 20 días. Debe de haber algún error, murmuró Edward. Nuestra casa no está en venta. Llama a la oficina y averigua qué está pasando, exigió Joanna. Edward pasó la siguiente media hora al teléfono, primero con el bufete de abogados, luego con la agencia inmobiliaria y de nuevo con los abogados. Con cada llamada su rostro palidecía más y más. Es imposible, repitió. Vuelve a comprobarlo. La casa pertenece a la familia Campbell desde hace 50 años. Lo siento, señor, explicó pacientemente el abogado. Según la escritura, la propietaria es la señorita Kathleen Roberts. Compró la casa hace 4 años. Todos los papeles están en regla. Pero nosotros vivimos aquí. Sí, la señorita Roberts generosamente le permitió quedarse en la casa después de su matrimonio. Ahora, debido al divorcio, está ejerciendo su derecho de propiedad. Edward se hundió en el sofá. La habitación giraba ante sus ojos. Joanna le arrebató el teléfono y empezó a gritar a la abogada, exigiendo explicaciones, amenazando con demandarla, calificando de fraude lo que estaba ocurriendo. Señora, contestó cansada la abogada,
Puedo enviarle copias de todos los documentos. La transacción es perfectamente legal. La casa se ha vendido. El nuevo propietario tomará posesión dentro de 2 meses y 20 días. Le aconsejo que empiece a buscar una nueva casa. En la agencia, Kathleen celebra el éxito de la transacción. Melissa trajo champán. El personal felicitó al jefe por su vuelta a los grandes negocios. «Has hecho más operaciones en la última semana que toda la agencia en un mes», se maravilló Melissa. «Solo echaba de menos el trabajo», sonrió Kathleen. Su teléfono vibraba sin cesar con las llamadas entrantes. El número de Edward, el de Joanna, el de Michael. Colgó las llamadas una a una. No tenía sentido hablar con ellos. Ya se había dicho todo lo necesario a través de los abogados. A la mañana siguiente, Edward irrumpió en el despacho de su abogado, exigiendo una impugnación inmediata del acuerdo. El abogado, un hombre canoso con 30 años de experiencia, examinó los documentos. «Me temo, señor Campbell, que no hay motivos para una impugnación. Su esposa, o más bien su ex esposa, es de hecho la legítima propietaria. Pero ella me lo ocultó. Eso no es una violación de la ley. Muchos cónyuges tienen bienes separados. Ella me engañó». «Legalmente, no. Simplemente no te informó de sus bienes. De hecho, en los papeles del divorcio, ella no reclama tu patrimonio. Solo pide la devolución de sus bienes prematrimoniales». Edward salió de la oficina devastado. Su plan perfecto se había venido abajo. En lugar de hacer quedar a Kathleen como una perdedora sin dinero, se encontró en la situación de un hombre al que desahucian de su casa. Mientras tanto, la agencia inmobiliaria bullía de trabajo. Kathleen se reunía con clientes, firmaba contratos, negociaba. Su nombre volvía a sonar en los círculos empresariales de Dallas. Los que la recordaban de su trabajo anterior se sorprendieron del cambio. Había pasado de ser una chica dulce pero insegura a convertirse en un tiburón de los negocios. «Señorita Roberts», Melissa se asomó al despacho. «Ha llamado el señor Chen. Quiere saber cuándo podrá ver el interior de la casa. Después de que los inquilinos actuales hayan sido desalojados, explique que es el procedimiento estándar». «Lo haré. Además, hay una mujer aquí insistiendo en una reunión. Dice que es sobre una casa en la avenida Maple. Si es alguien de la familia Campbell, no la acepto». Se identificó como periodista. Elizabeth Stone, del Dallas Morning News. Kathleen pensó por un momento. La prensa podría ser útil. «Muy bien, que pase». Elizabeth resultó ser una enérgica mujer de mediana edad con una mirada aguda. «Señorita Roberts, hay rumores en la ciudad sobre su divorcio de Edward Campbell y que está desalojando a su familia de la casa. ¿Es eso cierto?» «Me estoy divorciando del señor Campbell. En cuanto a la casa, soy la dueña y tengo derecho a disponer de mi propiedad. Pero los Campbell afirman que es su nido familiar. Tengo todos los títulos de propiedad. Compré la casa un año antes de conocer a Edward. Entonces, ¿por qué la escondiste?» «Quería que nuestra relación se basara en sentimientos, no en consideraciones materiales. Por desgracia, me equivoqué con el hombre». La entrevista duró 1 hora. Kathleen respondió con calma y franqueza, sin entrar en detalles personales, pero exponiendo claramente su postura. Al día siguiente, el artículo apareció en la primera página de la sección de negocios. «Millonaria secreta. Cómo la mujer de Campbell acabó siendo dueña de su casa», rezaba el titular. La oficina de Edward era un caos. Los teléfonos no paraban de sonar. Los socios exigían explicaciones, los clientes hacían preguntas incómodas y el consejo de administración había convocado una reunión de urgencia. «Esto es un desastre», se quejó Edward. «Está arruinando mi reputación». «Es culpa tuya», dijo Joanna con frialdad. «Debería haber investigado sus antecedentes antes de la boda». El proceso de divorcio siguió su curso normal. Los abogados intercambiaron documentos, el tribunal fijó una fecha para la vista. Kathleen solo pedía la devolución de sus bienes y la disolución oficial del matrimonio.
Los días se convirtieron en semanas. Kathleen se sumergió en su trabajo cerrando un trato tras otro. Su fortuna crecía, su reputación también. En los círculos empresariales se hablaba de que podría convertirse en la agente inmobiliaria con más éxito de la ciudad. Edward, por su parte, pasaba el tiempo intentando impugnar la venta de la casa. Contrató a los mejores abogados, buscó resquicios legales, trató de presionar al comprador. Todo fue en vano. Señor Campbell, le explicó pacientemente otro abogado, no tiene ninguna posibilidad. Acepte esto y busque un nuevo lugar para vivir. Le quedan menos de 2 meses. Pero Edward se aferraba obstinadamente a esta esperanza fantasma. No podía creer que la callada y discreta Kathleen lo hubiera engañado tan astutamente. ¿Dónde estaba la chica tímida que se sonrojaba ante sus cumplidos? ¿Dónde estaba la sumisa esposa que soportaba en silencio las burlas de su madre? La respuesta era sencilla. Nunca existió. Era un papel, una máscara que Kathleen se había puesto con la esperanza del amor verdadero. Ahora la máscara había caído y el mundo veía a la verdadera Kathleen Roberts, una mujer de negocios inteligente, calculadora y despiadada. Se hizo un tenso silencio en la mansión de Maple Avenue. Toda la familia Campbell estaba reunida alrededor de la gran mesa de comedor de roble oscuro, que Edward siempre había considerado una reliquia familiar. Eran casi las 8 de la tarde y los rayos del sol poniente se filtraban a través de las vidrieras, creando intrincados dibujos en la pulida superficie. Delante de Edward había un sobre nuevo con la última notificación de desahucio. El grueso papel con marca de agua y el sello oficial de Harrison y Asociados daban al documento un peso especial. Faltaban exactamente 3 días para que tuviera que marcharme. Esto es una pesadilla. Michael golpeó nervioso el bolígrafo Parker dorado sobre el escritorio. Su pelo, habitualmente bien peinado, estaba revuelto y su costosa corbata suelta. Nos echan de nuestra propia casa. Nuestra familia ha vivido aquí durante generaciones. Técnicamente, esta no es nuestra casa, suspiró Edward, releyendo el documento por enésima vez. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. Kathleen es la propietaria legal. Todos los papeles están en regla y lo he comprobado con 3 abogados distintos. Pero, ¿cómo es posible? Sara extendió las manos. Su manicura había perdido su aspecto impecable en los últimos días. Llevamos años viviendo aquí. Recepciones de acción de gracias, celebraciones navideñas junto a esta chimenea, tu madre recibiendo a los miembros de la junta de una fundación benéfica. Joanna estaba sentada con cara de piedra en su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Había envejecido considerablemente en las últimas semanas. Las arrugas alrededor de los ojos y la boca se habían hecho más profundas. Su pelo perfecto había perdido el brillo de antaño y su collar de perlas favorito, que había llevado a diario durante los últimos 30 años, estaba ahora en su caja. Hoy he intentado llamarla 20 veces, dijo finalmente con voz ronca. Su secretaria, una tal Melissa, contesta educadamente cada vez que la señorita Roberts no coge llamadas de nuestra familia. Incluso mis mensajes quedan sin respuesta. Quizá deberíamos demandar, sugirió Michael, hojeando frenéticamente los papeles que tenía sobre la mesa. Acusarla de fraude, declaración falsa, debe de haber algún resquicio legal. Ya he consultado con 3 bufetes distintos, incluido Baker & McKenzie. Edward negó con la cabeza. Todos los documentos están en regla. La casa la había comprado ella personalmente, a su nombre, un año antes de conocernos. Estaba pagada en su totalidad, sin hipoteca. Los impuestos se habían pagado correctamente. Legalmente, ella tiene todo el derecho a desalojarnos como inquilinos no deseados. Pero lleva 3 años viviendo aquí como tu mujer, se indignó Sara, ajustándose nerviosamente un pendiente. ¿No nos da eso algún derecho? ¿No podríamos invocar el derecho de familia? No. Ella nos permitió amablemente vivir en su casa. Fue una especie de regalo que ahora está recuperando.
Y la ley está completamente de su lado. Se hizo el silencio en la mesa. Edward pensaba en cómo explicar la situación a sus socios, Michael en las implicaciones para su carrera como abogado y Sarah en la urgencia de encontrar un nuevo lugar donde vivir. Joanna se levantó bruscamente de la mesa, derribando una silla. Sus manos temblaban de rabia apenas contenida. Iré a verla ahora mismo, en persona. Quizás si hablas humanamente, de mujer a mujer, no puede ser tan cruel. «Mamá, es inútil», intentó detenerla Edward. «No coge nuestras llamadas, no contesta a nuestros mensajes. ¿Por qué humillarse?» «No». La voz de Joanna se quebró en un grito. «No voy a permitir que una advenediza nos eche a la calle como perros callejeros. Tiene que tener conciencia. Le recordaré todo lo bueno que hemos hecho por ella». «Mamá, ¿qué cosas buenas?», preguntó Michael cansado. «La tratamos como a una sirvienta. Le dimos el apellido Campbell. Eso vale mucho». 40 minutos más tarde, Joanna se encontraba en la espaciosa recepción de Prestige Realty, en la planta 30 de la Torre Renacimiento. El interior moderno y minimalista contrastaba con el lujo clásico de la mansión Campbell. Melissa Chen, una elegante joven de aspecto asiático, le explicó educada pero firmemente que la señorita Roberts estaba muy ocupada y no podía verla sin cita previa. «Jovencita», siseó Joanna en un tono gélido que solía poner nervioso al personal de los restaurantes. «No me iré de aquí hasta que hable con su jefa. Puede llamar a seguridad, puede montar una escena, me da igual. Tengo tiempo y determinación para esperar hasta mañana». Melissa contuvo un suspiro profesional y marcó la extensión. «Señorita Roberts, hay una señora Campbell aquí que insiste en verme». «Sí, ya le expliqué. Dice que no se irá». «De acuerdo, se lo diré». Colgó el teléfono e hizo un gesto con la cabeza hacia la sólida puerta de madera oscura. «La señorita Roberts la verá ahora. 15 minutos, no más». Joanna entró en un amplio despacho con ventanas panorámicas del suelo al techo. La vista del atardecer de Dallas era impresionante. Kathleen estaba sentada ante un enorme escritorio de ébano, mirando unos documentos en la pantalla de un ordenador. Llevaba un estricto traje gris de Armani y el pelo recogido en un moño bajo. No llevaba joyas, salvo un fino reloj en la muñeca. «Siéntate, Joanna», señaló el sillón de piel para visitas sin apartar los ojos de la pantalla. «Señora Campbell, para usted», la corrigió automáticamente su suegra, sentándose en el borde de la silla. «Me temo que no». Kathleen levantó por fin la vista del monitor. «No tengo nada que ver con tu familia desde el divorcio. ¿Qué puedo hacer por ti?». Joanna se sentó derecha, intentando mantener la postura señorial de la que siempre se había enorgullecido. «Kathleen, hablemos con franqueza, como adultos. Lo que estás haciendo es despreciable y cruel, echándonos de la casa que ha pertenecido a los Campbell durante décadas, donde crecieron mis hijos, donde viví mis mejores años». «Siento interrumpir». Kathleen levantó la mano. «Pero la casa nunca ha pertenecido a tu familia, al menos no en los últimos 15 años. Se la compré hace 4 años al señor Davidson, que la poseía después de 2 propietarios anteriores. Aquí tiene una copia del contrato de compraventa, por si quiere echarle un vistazo». Me tendió una carpeta con documentos. La primera página llevaba el sello oficial y las firmas de las partes. Joanna ni siquiera miró en su dirección. «No estoy hablando de formalidades legales. Vivías con nosotros, comías en nuestra mesa, dormías en nuestro dormitorio, celebrabas las fiestas familiares». «Mi dormitorio», corrigió Kathleen con suavidad pero con firmeza. «En mi casa, en mi mesa. Te dejé vivir allí porque quería a Edward, o eso creía. Esperaba formar parte de la familia. Y ahora quieres vengarte. Es tan femenino apuñalar a alguien por la espalda cuando no te espera». Kathleen se reclinó en la silla y entrelazó los dedos, mirando a su ex suegra con atención. «Joanna, recordemos cómo fue en realidad. Durante 3 años me humillaste en cada oportunidad. Me llamaste cazafortunas, te burlaste de mis orígenes, lo criticaste todo,
desde mi pelo hasta mi forma de coger el tenedor. ¿Recuerdas la cena de Navidad cuando dijiste delante de todos los invitados que no era digna de llevar las joyas de la familia Campbell? ¿O la vez en el baile benéfico cuando me presentaste como la concubina de Edward? Solo intentaba enseñarte modales, para ayudarte a encajar en nuestro círculo. No, estabas tratando de quebrarme, para mostrarme mi lugar. ¿Y sabes qué? Casi lo logras. Realmente empecé a creer que no era digna, que tenía suerte de casarme con Edward, que debería estar agradecida por el techo sobre mi cabeza. Porque sabía que la casa era tuya, soltó Joanna. Por eso me callé y lo toleré. No, porque esperaba que con el tiempo me aceptaras, que Edward me protegería de tus ataques, que pudiera formar parte de la familia. Pero eso no sucedió. En vez de eso, tu hijo me humilló públicamente y me echó de casa, de mi propia casa. ¿Así que decidiste arruinar nuestras vidas en represalia? Solo estoy tomando lo que es legítimamente mío. La casa fue comprada con mi dinero, renovada con mi dinero, mantenida con mi dinero. Viviste allí gratis durante 3 años. Considéralo una compensación por mi paciencia. Joanna se puso roja. Su pelo, cuidadosamente arreglado, se despeinó mientras sacudía la cabeza con rabia. No tienes derecho. Es la herencia de mi marido. Su padre siempre dijo que esta casa era el símbolo del éxito de los Campbell. Su padre vendió la casa por deudas hace 15 años, interrumpió Kathleen con calma. Desde entonces ha tenido 3 propietarios. Primero una compañía petrolera que la utilizó para hostelería, luego un fondo de inversión, y después el señor Davidson. El último fui yo. Mentiras, todos son sucias mentiras. Kathleen pulsó el botón del interfono. Melissa, por favor, tráeme el expediente completo de la casa del 45 de Maple Avenue, incluido el historial de todas las transacciones desde 1999. Un momento después, la secretaria trajo una gruesa carpeta encuadernada en cuero. Kathleen la abrió y empezó a colocar metódicamente los documentos sobre la mesa. Aquí está el contrato de compraventa de la casa por parte de su suegro en el año 2009. El importe de la transacción es de $2.300.000. Aquí está la escritura a favor de la Texas Oil Company. Aquí están las transacciones posteriores. Y aquí está mi acuerdo de compra con fecha de abril de 2021. Todos los papeles están notariados y registrados en los registros públicos de la propiedad inmobiliaria del condado de Dallas. Joanna se quedó mirando los documentos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Las firmas, los sellos, las fechas, todo era real. En uno de los documentos reconoció la firma de su difunto suegro. Pero Edward había dicho, mi marido siempre decía que la casa era nuestra. Edward no lo sabía. Al parecer, su difunto marido no consideró oportuno informar a su familia de la venta. Tal vez se avergonzaba de los problemas financieros, y los dueños posteriores la alquilaron. Usted siguió pagando el alquiler pensando que era el impuesto a la propiedad o los servicios públicos. Eso es imposible. Joanna se agarró al borde de la mesa, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Es muy posible. Comprobé todos los documentos minuciosamente antes de comprarla. Por eso conseguí la casa relativamente barata, una reputación de problemática, dificultades legales con los anteriores propietarios y la necesidad del señor Davidson de venderla rápidamente. Joanna se llevó la mano al pecho. Lo sabías desde el principio, y te callaste, haciendo el papel de la pobre relación. Esperaba ser parte de tu familia, que la casa volvería a ser el nido de la familia Campbell, solo que legalmente. Planeé decir la verdad eventualmente, hacer una escritura de donación, pero hiciste todo lo posible para hacerme sentir como un extraño. Y luego Edward. No lo sabíamos. No lo sabíamos. No lo sabíais. Solo me veías como un pobre paleto al que se podía humillar impunemente. Y ahora te preguntas por qué no soy generosa. Joanna trató de serenarse. Le temblaba la voz.
Kathleen, escúchame. Podemos arreglarlo. Edward se dio cuenta de su error. Si vuelves... No, dijo Kathleen con firmeza. Esta conversación ha terminado. Tienes 3 días para desalojar la casa. Los nuevos propietarios, una familia de Hong Kong, se mudan el lunes. Ya han transferido el dinero. No podéis hacerlo. Ni siquiera tenemos tiempo para encontrar un nuevo lugar. ¿Dónde vamos a ir? Ya no es mi problema. Usted recibió su aviso hace 3 meses. Era tiempo más que suficiente. Pero pensamos que podíamos impugnarlo, que podíamos encontrar una laguna en la ley. No fue así. Mis abogados advirtieron a los suyos 3 veces que no había ninguna posibilidad. Simplemente no quisisteis creer en la realidad. Joanna se levantó, apoyándose en la mesa. Le temblaban las piernas. Te vas a arrepentir, Kathleen. Los Campbell no perdonan la traición. Tenemos contactos, influencia. Y yo tengo dinero y una reputación impecable, replicó Kathleen con calma. Buenos días, Joanna. Melissa te acompañará. Al salir del despacho, Joanna apenas podía mantenerse en pie. El mundo que conocía se desmoronaba. Todo en lo que creía estaba resultando ser mentira. La casa que creía símbolo de prosperidad familiar nunca fue suya, y la mujer a la que había despreciado y humillado resultó ser la dueña de sus vidas. En el coche marcó el número de Edward. Su voz se entrecortó. Es verdad, es verdad. Tu padre vendió la casa hace 15 años. Vivíamos en casa de otra persona. Su casa. ¿Qué? Mamá, ¿estás segura? Ella me mostró los papeles. Son todos reales. Edward, estamos en bancarrota. No tenemos casa. Nunca la hemos tenido. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Edward dijo en voz baja: Así ha sido todo este tiempo. Dios, éramos idiotas. Hacía un mes que la familia Campbell había abandonado la mansión de Maple Avenue. Edward había alquilado un piso en un rascacielos del centro de la ciudad que era mucho más pequeño y menos prestigioso que su anterior hogar. Cada mañana, cuando se cruzaba con el espejo del estrecho pasillo, apenas se reconocía. En las semanas de agitación, su cabeza se había vuelto gris, tenía ojeras y su postura segura había sido sustituida por la encorvada de la derrota. Los trajes de Armani colgaban de su armario como un recuerdo del lujo de antaño, y el café barato de la máquina del edificio de oficinas había sustituido al espresso matutino de la cara cafetera. El ambiente en la oficina cambió radicalmente. Colegas que antes habían buscado su favor y le habían invitado a jugar al golf, ahora evitaban reunirse con él. La historia de cómo el heredero de Campbell había sido desahuciado de su propia casa por su exmujer se convirtió en el cotilleo más importante de Dallas. Los socios ya no escuchaban sus opiniones en las reuniones y su secretaria dejó de traerle los periódicos de la mañana. Los clientes cancelaron contratos uno a uno, alegando pérdida de confianza y riesgos para la reputación. En la sede de la Texas Star Oil Company se estaba celebrando una reunión de urgencia del Consejo de Administración. Edward se sentó a la cabecera de la mesa, sintiendo las miradas poco amistosas. Señor Campbell, empezó Richard Stone, el presidente del Consejo. A la luz de los recientes acontecimientos, creemos necesario revisar su posición en la empresa. ¿A qué se refiere? Edward se puso tenso. El escándalo de su divorcio ha supuesto un duro golpe para la reputación de la empresa. Los inversores están nerviosos, las acciones han bajado. No podemos dejar que los problemas personales de un alto directivo afecten al negocio. Pero eso es absurdo. Mi divorcio no tiene nada que ver con la empresa. Cuando resulta que el director general es incapaz de resolver sus propios asuntos financieros y vive en casa de otra persona sin saberlo, se plantean dudas sobre su competencia. Tras 2 horas de discusión se toma una decisión. Edward es apartado temporalmente de la dirección de la empresa. Se le ofrece un puesto de consultor por el triple de su salario anterior. Al mismo tiempo,
En el ático de uno de los nuevos rascacielos de Dallas, Kathleen firmaba los documentos para la compra de un edificio de oficinas en Elm Street. Su negocio estaba en auge. En el último mes, había cerrado operaciones por valor de más de la facturación anual de la empresa de Edward. Enhorabuena por la compra, señorita Roberts, sonrió Gerald Jenkins, el representante del vendedor. Es una gran inversión. El edificio está en excelentes condiciones y los inquilinos son de fiar. Gracias, señor Jenkins. Tengo previsto renovar las plantas superiores y abrir un gimnasio de lujo. Estoy seguro de que volveremos a trabajar juntos. Una vez cerrado el trato, Kathleen volvió a su nueva oficina. Prestige Realty se trasladó a un espacio más amplio, en la planta 30 de la Renaissance Tower, con vistas panorámicas de la ciudad. Los empleados estaban montando con entusiasmo sus puestos de trabajo, instalando equipos de última generación y colgando cuadros de artistas contemporáneos. Señorita Roberts, entró Melissa con una pila de documentos. Hemos recibido una propuesta de Goldman & Morgan Investment Group de Nueva York. Quieren trabajar con nosotros en un proyecto de reurbanización del distrito histórico. Estupendo. Organiza una reunión para el próximo miércoles. Y llama a la oficina del alcalde. Vamos a necesitar su apoyo. Y llama al estudio de arquitectura de Frank Miller. Los quiero en el equipo. Por la noche, Kathleen quedó con su amiga Lisa en el restaurante Sky Lounge, en la azotea del Hotel Adolphus. La vista del atardecer de Dallas desde 40 pisos de altura era magnífica. Las luces de los rascacielos se reflejaban en las copas de champán. «Has cambiado mucho», dijo Lisa, mirando a su amiga. «Es como si te hubieras quitado la máscara, incluso tu sonrisa ha cambiado». «Más bien he dejado de llevarla», sonrió Kathleen. «Durante 3 años he intentado ser lo que ellos querían que fuera. Callada, sumisa, discreta. Creía que ese era el precio de la felicidad conyugal. Cocinaba cenas familiares, soportaba las burlas de mi suegra, fingía no notar el desprecio en los ojos de mi marido. ¿Y ahora qué? ¿No te arrepientes? Ahora solo vivo mi vida, sin ilusiones, sin compromisos. ¿Sabes lo que es irónico? Todavía no pueden creer que he sido más rico que ellos todo este tiempo. En su visión del mundo, eso simplemente no existe. ¿Y el amor? ¿No tienes miedo de ser decepcionado de nuevo? El amor es algo hermoso cuando es mutuo y sincero, pero ya no me sacrificaré por una felicidad fantasma. Prefiero estar sola que con alguien que solo te ve como un complemento conveniente a su vida. Al día siguiente, un sobre llegó al buzón de Edward. Dentro había un cheque de $57,300 y una breve nota. Un reembolso por el valor de todos los regalos durante el matrimonio. Ahora estamos en paz. CR. El cheque iba acompañado de una lista detallada de fechas y precios. Pendientes de diamantes para su primer aniversario, 12,000. Un collar de perlas para su cumpleaños, 8,500. Un reloj de oro para Navidad, 6,000. Edward arrugó la nota y la tiró a la cesta. Nunca cobró el cheque. Lo guardó en el cajón de su escritorio. El orgullo no le permitía aceptar el dinero, a pesar de que su situación financiera empeoraba día a día. Los préstamos para el coche y los muebles nuevos se estaban comiendo la mayor parte de su menguante sueldo. Joanna se mudó con Michael y Sarah. Su piso de 2 dormitorios en Uptown era demasiado pequeño para los 4, y la tensión aumentaba cada día. Sarah ya no ocultaba su irritación. Daba portazos desafiantes y ponía los ojos en blanco a cada comentario de su suegra. «Si no hubieras insistido en esa maldita cena», había dicho Sarah un día durante el desayuno mientras removía el café. «Quizá las cosas habrían sido diferentes. Ahora estaríamos viviendo en esa casa, no solo nosotros 4. «No te atrevas a acusarme», espetó Joanna golpeando la taza contra la mesa. «Era culpa de Edward. No supo ver con quién se casaba». «No, no lo vio. No pudo ver a un millonario fingiendo ser un simplón. Sabes,
Tal vez deberíamos haber sido más amables con ella. Quizá nos habría dejado la casa. ¿Estás sugiriendo que me arrastre ante una advenediza? Una mujer que es más inteligente que todos nosotros juntos. Mientras tanto, Kathleen siguió construyendo su imperio. Compró varios locales comerciales en el centro de la ciudad, abrió sucursales en Houston y Austin y empezó a invertir en nuevas empresas tecnológicas. Su nombre aparecía cada vez más en la prensa económica. Forbes la incluyó en la lista de mujeres más poderosas de Texas, y el Wall Street Journal publicó un importante artículo sobre su estrategia empresarial. En la recaudación de fondos de un museo de arte, se encontró con Elizabeth Stone, una periodista que la entrevistaba tras el escándalo de su divorcio. «Señorita Roberts, está usted preciosa esta noche», sonrió Elizabeth. «Ese vestido es de Valentino». «De un diseñador local», corrigió Kathleen. «Intento apoyar el talento de Texas». «¿Cómo te sientes en tu nueva vida? ¿No echas de menos la comodidad de la familia?» «Por fin me siento yo misma, sin tener que fingir ser otra persona, ajustándome a las expectativas de los demás. Por cierto, ¿has oído las noticias sobre los Campbell? Se dice que su compañía está al borde de la bancarrota. Los inversores están retirando su dinero en masa». «No me he enterado y no me interesa». Kathleen se encogió de hombros. «Ya no es mi historia». Pasaron 6 meses. Edward declaró la quiebra de su empresa. El daño a su reputación era demasiado grande y sus competidores se aprovecharon de su debilidad. Hubo que vender la oficina y despedir a los empleados. Michael intentó ayudar a su hermano, pero su propia carrera se resintió por el escándalo. El bufete le pidió que se marchara para no estropear la reputación de la empresa. Joanna enfermó gravemente. El estrés y la humillación minaron su salud. Los médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca e insistieron en un costoso tratamiento en una clínica especializada que la familia ya no podía permitirse. Un día de otoño, Edward estaba sentado en su piso de alquiler, mirando viejas fotografías. Una de ellas era de Kathleen el día de su boda. Ella sonreía, le miraba con amor y esperanza. El vestido blanco, el velo, el ramo de rosas blancas, como en un cuento de hadas. Entonces pensó que le había hecho un favor casándose con una chica sencilla de una familia pobre. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. «¿Señor Campbell?» Era la voz de una mujer. «Soy Melissa Chen, la asistente de la señorita Roberts. Me pidió que le diera un sobre. El mensajero está en camino». «¿Qué sobre?» «Acordamos no tener más contacto». La señorita Roberts dijo que era un último gesto. No volverá a molestarla. 1 hora más tarde, el mensajero entregó el paquete. Dentro había una póliza de seguro médico a nombre de Joanna Campbell, pagada en su totalidad por 1 año por adelantado en una de las mejores clínicas cardíacas de Dallas, y una nota. «Para el tratamiento de su madre. Considéralo un regalo de despedida. No volveremos a vernos. Cr». Edward se quedó mirando los documentos durante un largo momento. Kathleen volvió a sorprenderle. Incluso después de todo lo que había pasado, había encontrado fuerzas para ser misericordiosa. Recordaba cómo Joanna la había humillado durante años, la había llamado cazafortunas, había criticado cada uno de sus movimientos, y ahora era Kathleen quien le había tendido la mano. Esa misma tarde, Kathleen estaba sentada en su despacho, firmando los papeles para crear la Fundación Benéfica Segunda Oportunidad. Había decidido ayudar a mujeres en situaciones difíciles, a las que, como ella, habían intentado una vez construir la felicidad sobre unos cimientos de ilusiones poco firmes. «Señorita Roberts», se asomó Melissa al despacho. «Son las 11 de la noche. Seguridad quiere saber cuánto tiempo más se quedará». «Gracias, Melissa. Terminaré pronto. Solo quiero terminar estos papeles». Al quedarse sola, Kathleen se acercó a la ventana panorámica. La ciudad brillaba con millones de luces. En algún lugar, en esta vasta metrópolis, vivía el hombre al que una vez había amado.
un hombre que no podía verla como una persona, sino solo como un complemento conveniente para su vida. Un año después, el imperio de Kathleen Roberts estaba valorado en $120 millones. Poseía 20 propiedades comerciales, gestionaba una cartera de inversiones y presidía el consejo de administración de su propio banco. La revista Fortune la nombró Mujer de Negocios del Año. Edward aceptó un trabajo como directivo intermedio en una pequeña empresa. Joanna se sometió a tratamiento en una clínica pagada por Kathleen. Michael y Sarah se divorciaron. Sarah no podía aceptar la pérdida de estatus y nivel de vida. En el baile benéfico de Navidad, Kathleen pronunció un discurso sobre su fundación. Edward se sentó entre los invitados en el salón. Había recibido una invitación de los organizadores que desconocían su pasado con la protagonista de la velada. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Kathleen desde el escenario. Una oportunidad de volver a empezar, de corregir errores, de ser mejores. Mi fundación da esta oportunidad a mujeres en situaciones difíciles. Tras la actuación, Edward se acercó a ella. Kathleen, ¿me concedes un momento? Ella se dio la vuelta y lo miró con calma. Sí, señor Campbell. Quería darle las gracias por mamá. Los médicos dicen que va a estar bien. Es bueno oírlo. Que tenga un buen día. Se dio la vuelta para irse, pero él la detuvo. Espera, tengo que decírtelo. Me equivoqué. En todo. Kathleen le miró. Kathleen lo miró, canoso, encorvado, con mirada lánguida. Era difícil reconocer en aquel hombre destrozado al hombre seguro y apuesto con el que una vez se había casado. Hace tiempo que te he perdonado, Edward. No por tu bien, sino por el mío. El resentimiento destruye el alma. Sé feliz. Ella se alejó, dejándole de pie en medio del reluciente vestíbulo. Kathleen Roberts avanzaba hacia una nueva vida, nuevas victorias y logros. Y el pasado quedaba atrás. Una lección, una experiencia, una página cerrada. La historia de la venganza había terminado. La historia del éxito había comenzado.